Imagina por un momento que tienes frente a ti a la persona que más daño te ha hecho. Alguien que te traicionó, que mintió sobre ti, o que intentó destruir tu reputación. Sientes ese nudo en el estómago, la mandíbula apretada y ese fuego interno que te grita una sola cosa: justicia. O mejor dicho, venganza. Durante toda la historia de la humanidad, nuestra programación biológica nos ha dicho que la respuesta correcta es el ojo por ojo. Si me golpeas, te golpeo. Es el instinto de supervivencia en su estado más puro. Pero, ¿y si te dijera que esa reacción es, en realidad, una trampa diseñada para mantenerte encadenado? Hace 2000 años, en un rincón polvoriento del Imperio Romano, un hombre llamado Jesús de Nazaret lanzó una idea que rompió todos los esquemas de la lógica humana. Amad a vuestros enemigos. No fue una sugerencia amable ni un poema romántico. Fue una bomba atómica dirigida al ego humano. En un mundo donde la fuerza bruta lo era todo, Jesús propuso la estrategia de guerra psicológica más radical de todos los tiempos. Hoy, en la era de la cultura de la cancelación, del odio en redes sociales y de la polarización extrema, esta enseñanza no es solo relevante, es la única salida hacia la verdadera libertad. Para entender esto primero debemos desmitificar la palabra amor. En nuestra cultura moderna, asociamos el amor con mariposas en el estómago o con una aceptación pasiva de todo lo que el otro hace. Pero el amor al enemigo del que hablaba Jesús no tiene nada que ver con los sentimientos. Es un acto de la voluntad. Es la decisión consciente de no permitir que el odio de otra persona dicte la naturaleza de tu propia respuesta. Cuando odias a alguien, le entregas las llaves de tu mansión mental. Le das permiso para vivir en tu cabeza sin pagar alquiler. Controlan tu sueño, tu digestión y tus conversaciones con amigos. Básicamente, te conviertes en su esclavo emocional. Jesús entendía una verdad que la neurociencia moderna apenas está confirmando: el resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Al pedirnos que amemos al enemigo, no nos está pidiendo que le hagamos un favor al agresor, nos está dando la técnica definitiva para recuperar nuestro poder. La esencia de esta enseñanza es desear el bien incluso a quien te desea el mal. ¿Por qué? Porque el verdadero crecimiento espiritual y mental no ocurre cuando tratas bien a quien te adula. Eso es fácil, cualquiera puede hacerlo. La verdadera estatura de un ser humano se mide en el momento en que se enfrenta a la hostilidad y decide no convertirse en un espejo del agresor. Si alguien te ataca con odio y tú respondes con odio, esa persona ya ganó. Ha logrado bajarte a su nivel. Ha logrado hackear tu identidad y transformarte en una versión de sí mismo. Al responder con amor, o al menos con una intención de bien, estás rompiendo el ciclo. Estás diciendo: tú no tienes el poder de definir quién soy yo. Mi paz no está a la venta y mi carácter no depende de tu toxicidad. Esto no es debilidad. Al contrario, requiere una fuerza de voluntad sobrehumana. Es mucho más fácil apretar un gatillo o escribir un comentario hiriente que mantener el corazón abierto frente a la injusticia. Hablemos del impacto real de esta enseñanza. El ojo por ojo solo termina dejando al mundo ciego. Cada acto de venganza genera una deuda que el otro bando siente la necesidad de cobrar, creando espirales de violencia que pueden durar décadas o incluso siglos. Jesús propuso ser el interruptor que detiene esa maquinaria. Cuando decides perdonar y amar, estás ejerciendo tu soberanía personal. Te vuelves libre porque tu bienestar ya no es un rehén de la conducta ajena. Eres el arquitecto de tu propio estado interno. Esta filosofía ha sido el motor de los movimientos de cambio más poderosos de la historia moderna. Figuras como Martin Luther King Jr. o Nelson Mandela no ganaron sus batallas replicando el odio de sus opresores. Ellos entendieron que la oscuridad no se disipa con más oscuridad, solo la luz puede hacerlo. Mandela, después de pasar 27 años en prisión, salió y abrazó a sus captores. No lo hizo porque fuera un santo inalcanzable, lo hizo porque entendió que si salía de la cárcel odiándolos, todavía sería su prisionero. El amor al enemigo es la llave de la celda. En tu día a día, esto se traduce en victorias silenciosas sobre el ego. Significa no participar en el chisme sobre ese colega que intentó sabotearte. Significa no alegrarte cuando a la persona que te envidia le va mal.
Significa entender que, detrás de cada acto de crueldad, suele haber un ser humano profundamente herido que solo sabe proyectar su dolor hacia afuera. La compasión no justicia el daño, pero te permite mirar al agresor con una distancia saludable. Te permite establecer límites firmes desde la paz, no desde la ira. Puedes decir: no permitiré que me trates así, sin necesidad de odiar en el proceso. Imagina el poder de un canal de YouTube, de una red social o de una familia donde esta fuera la norma. El impacto social sería sísmico. Estaríamos desarmando las bombas del resentimiento antes de que exploten. Jesús nos desafió a ser perfectos, no en el sentido de no cometer errores, sino en el sentido de la plenitud del amor. Un amor que no discrimina, que no pone condiciones y que no se detiene ante la frontera del yo contra ti. Pero, si esta enseñanza es tan perfecta, tan liberadora y tan lógicamente superior, ¿por qué nos cuesta tanto ponerla en práctica? ¿Por qué, a pesar de conocer los beneficios del perdón y la paz, nuestra primera reacción sigue siendo cerrar el puño? La respuesta no es simple, y para entenderla debemos mirar hacia las profundidades de nuestra propia biología y los cables más antiguos de nuestro cerebro. La primera gran barrera es nuestro instinto de supervivencia. Estamos diseñados biológicamente para detectar amenazas. Hace miles de años, si alguien te atacaba, tu sistema límbico disparaba una respuesta de lucha o huida para mantenerte con vida. El problema es que nuestro cerebro moderno no siempre distingue entre una lanza que amenaza nuestra vida y un comentario sarcástico que amenaza nuestro ego. Para nuestro sistema nervioso, un enemigo es un peligro, y amar a un peligro se siente, instintivamente, como un suicidio. Aplicar esta enseñanza requiere que tomemos el control manual de un sistema que lleva eones funcionando en automático. Es una batalla de la corteza prefrontal contra la amígdala, es la razón contra el instinto. Además, existe una confusión cultural muy peligrosa: hemos mezclado el concepto de perdón con el de impunidad. Muchas personas se resisten a amar a sus enemigos porque sienten que, al hacerlo, están diciendo que lo que pasó no fue importante o que el agresor tiene razón. Tenemos miedo de que, si no odiamos con suficiente fuerza, el mal triunfará. Pero la realidad es exactamente lo contrario. El odio nubla el juicio. El amor, entendido como lucidez y benevolencia, te permite ver al enemigo tal cual es, sin las distorsiones de tu propia ira. Amar al enemigo no es dejar de buscar justicia, es buscar justicia sin convertirte en un monstruo en el proceso. Es entender que puedes llevar a alguien ante un tribunal o poner un límite infranqueable mientras mantienes tu corazón libre de veneno. Otra razón por la que es tan difícil es el peso del yo. El orgullo es el guardián de nuestros resentimientos. El ego se alimenta de tener la razón y de sentirse moralmente superior al malo de la historia. Cuando alimentamos un conflicto, el ego se siente importante, se siente protagonista de una tragedia épica. Renunciar al odio significa renunciar a esa posición de víctima herida que, aunque duele, también nos da una identidad cómoda. Amar al enemigo requiere una humildad radical, porque nos obliga a reconocer que nosotros también somos capaces de herir, que nosotros también hemos sido el enemigo en la historia de alguien más. Es vernos en el espejo del otro y aceptar nuestra humanidad compartida. Vivimos también en una sociedad que glorifica la venganza. Mira las películas, las series y las redes sociales, el héroe es casi siempre aquel que logra humillar o destruir al villano al final. Se nos enseña que el perdón es para los débiles y que la fuerza real está en la represalia. Estamos rodeados de narrativas de nosotros contra ellos. Por eso, cuando intentas aplicar el amor radical, a menudo te sientes solo. El mundo te dirá que eres ingenuo, que te están utilizando o que te falta carácter. Mantenerse firme en la enseñanza de Jesús requiere una valentía social inmensa, es ir en contra de la corriente de una cultura que se nutre del conflicto y del escándalo. Por último, es difícil porque el amor al enemigo es un proceso, no un evento único. No es un interruptor que apagas y ya está. Es una disciplina diaria. Habrá días en los que sientas que has perdonado y, de repente, un recuerdo o un encuentro inesperado encenderá la llama del rencor otra vez. Y es ahí donde la mayoría se rinde. Pensamos que hemos fallado, cuando en realidad solo estamos practicando. Esta enseñanza es tan difícil porque nos pide ser constantes en lo invisible.
Nos pide bendecir en el silencio de nuestra mente cuando nadie nos está mirando, cuando no hay aplausos por nuestra nobleza. Es difícil porque nos obliga a madurar a la fuerza. Nos arranca de la infancia emocional donde todo es blanco o negro y nos lanza a la complejidad de un amor que no espera nada a cambio. Pero es precisamente en esa dificultad donde reside su valor. Si fuera fácil, no tendría el poder de transformar el mundo. Lo que cuesta, vale. Y lo que cuesta nuestra paz, nuestro orgullo y nuestro instinto de ataque, es precisamente lo que nos compra la libertad. No es un camino para quienes buscan comodidad, sino para quienes buscan la verdad. Es el desafío de dejar de ser reactivos para empezar a ser verdaderamente humanos. Porque al final, la mayor dificultad de amar al enemigo no es el enemigo en sí, sino el muro que hemos construido dentro de nosotros mismos para protegernos de la vida. Derribar ese muro es el trabajo de toda una existencia, pero es el único trabajo que realmente importa. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si esta enseñanza es valiosa o si es lógicamente superior. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella mañana por la mañana cuando el mundo real te golpee en la cara? Porque las ideas no transforman destinos, las acciones sí. El amor al enemigo no es una teoría para debatir en un café, es una tecnología de liberación personal que solo funciona si se aplica bajo presión. Si te quedas solo con la inspiración, habrás desperdiciado una oportunidad de oro para recuperar tu soberanía. Por eso, he diseñado para ti una hoja de ruta de 10 pasos prácticos, brutales y directos, para que integres esta fuerza en tu vida diaria y dejes de ser un rehén de las acciones de los demás. El primer paso es la pausa sagrada del observador. En el momento exacto en que sientas la punzada de la ofensa, el insulto o la traición, tu cuerpo va a entrar en modo de ataque. Vas a sentir el calor en el cuello y la urgencia de responder. Detente. No hables, no escribas, no publiques. Esos 10 segundos de silencio son la diferencia entre un esclavo que reacciona y un maestro que responde. En esa pausa, reconoce la emoción, esto es ira, esto es dolor. No intentes suprimirlo, solo míralo. Al observar la emoción, dejas de ser la emoción. Separas tu identidad del impulso biológico y creas el espacio necesario para que la voluntad tome el mando. El segundo paso es el diagnóstico de la herida ajena. Trata de ver al agresor no como un monstruo todopoderoso, sino como un sistema averiado. La gente feliz no destruye a los demás. La gente en paz no necesita humillar. Cuando alguien te ataca, te está dando un informe detallado de su propio infierno interno. Visualiza el dolor que esa persona debe cargar para sentir que la crueldad es su única salida. No es para justificar lo que hizo, es para quitarle el aura de poder. Un enemigo que odia es, en esencia, un mendigo de paz. Al entender su carencia, tu ira empieza a transformarse en una extraña forma de lástima o comprensión, y ahí es donde el odio empieza a perder su agarre sobre ti. El tercer paso consiste en retirar la inversión emocional. Imagina que tu atención y tu energía son moneda corriente. Cada vez que repasas la ofensa en tu mente, le estás enviando un cheque en blanco a tu enemigo. Estás invirtiendo tu vida en su maldad. El paso práctico aquí es decidir conscientemente dejar de financiar ese conflicto. Cuando el pensamiento del enemigo aparezca, di para tus adentros, no voy a gastar un segundo más de mi vida en esto. Cambia el enfoque de inmediato hacia algo que construya tu futuro. Negarles tu atención es la forma más poderosa de desarmarlos, porque el odio se alimenta del reconocimiento. Como cuarto paso, practica la bendición en privado. Esto suena místico, pero es puramente psicológico. Desea, en el silencio de tu mente, que esa persona encuentre la sanación que evidentemente le falta. Di, deseo que encuentres la paz que te permita dejar de herir. Hacer esto rompe el circuito de amargura en tu cerebro. Es un ejercicio de estiramiento para el alma. Al desearle el bien al que te hizo mal, estás declarando que tu capacidad de generar bondad es mayor que su capacidad de generar daño. Estás demostrando que tu fuente interna es inagotable y que no depende de las circunstancias externas. El quinto paso es establecer límites de acero desde la paz. Amar no es ser un tapete. Si alguien te falta al respeto, pon un límite claro, firme y definitivo, pero hazlo sin insultos y sin gritos.
La verdadera fuerza no necesita ruido. Un no permito que me hables así dicho con calma es 1000 veces más aterrador y efectivo que un ataque histérico. Cuando pones límites desde la paz, el enemigo no tiene de dónde agarrarse para escalar el conflicto. Te vuelves una superficie lisa donde sus dardos simplemente resbalan. El sexto paso es la auditoría del espejo. Pregúntate con honestidad brutal, ¿en qué áreas de mi vida yo he sido el enemigo de alguien? Todos hemos herido, todos hemos mentido, todos hemos fallado. Reconocer tu propia sombra te humaniza y te quita del pedestal de la superioridad moral. Cuando aceptas que tú también eres capaz de cometer errores graves, el error del otro deja de parecer una anomalía cósmica y se convierte en parte de la condición humana compartida. La humildad es el solvente más potente para el resentimiento. Como séptimo paso, realiza un acto de bondad anónimo por alguien que no sea tu enemigo. A veces, la mejor forma de procesar el odio hacia una persona es compensarlo aumentando la cuota de amor hacia el resto del mundo. Si alguien te restó valor, sal y suma valor a la vida de un extraño. Esto reequilibra tu balanza interna y te recuerda que el mundo es mucho más grande que ese pequeño conflicto personal. Te saca del túnel del ego y te devuelve a la luz de la contribución. El octavo paso es el ayuno de quejas. Durante las próximas 24 horas, prohíbete hablar mal de tu enemigo con terceros. Contar la historia de lo que me hicieron una y otra vez solo profundiza el surco del trauma en tu cerebro. Cada vez que lo cuentas, lo revives. Corta el suministro de oxígeno al drama. Si no lo alimentas con palabras, el fuego del rencor se irá extinguiendo por falta de combustible. El silencio es el laboratorio donde se cocina la verdadera libertad. El noveno paso es la visualización del perdón futuro. Imagínate a ti mismo dentro de 5 o 10 años. Desde esa perspectiva, ese conflicto actual probablemente será una nota al pie de página irrelevante. Conéctate con esa versión futura de ti que ya sanó y actúa desde esa madurez hoy. No esperes a que el tiempo cure la herida, usa tu voluntad para traer el futuro al presente. Decide que ya pasó, decide que ya aprendiste la lección y que el resto es equipaje innecesario. Finalmente, el 10º paso es la decisión de la victoria definitiva. La única forma de ganar una guerra contra un enemigo es convirtiéndolo en un maestro. Pregúntate, ¿qué músculo emocional me está obligando a desarrollar esta persona? Quizás te está enseñando paciencia, o a poner límites, o a valorar más a quienes sí te aman. Cuando logras extraer una lección de la ofensa, el enemigo deja de ser tu agresor para convertirse, irónicamente, en tu entrenador. En ese momento, habrás ganado la batalla final. No seas una víctima más en un mundo lleno de personas heridas que hieren a otros. Rompe la cadena. Sé el eslabón donde el odio se detiene y la conciencia comienza. Tienes las herramientas, tienes la guía y tienes el poder. El amor al enemigo no es un destino al que se llega, es un camino que se camina paso a paso, caída tras caída. Empieza hoy. Empieza ahora. Elige la libertad por encima de la razón y elige la paz por encima de la venganza. Porque al final de tu vida, no recordarás las batallas que ganaste con fuerza, sino aquellas que trascendiste con grandeza. Si este mensaje te ha movido algo por dentro, si sientes que es hora de soltar esa carga que llevas meses o años arrastrando, te invito a que lo compartas. No porque necesitemos más vistas, sino porque el mundo necesita desesperadamente recordar que hay una forma mejor de vivir. Suscríbete si quieres seguir explorando estas verdades que transforman realidades y déjame en los comentarios, ¿te atreverías a desearle el bien a tu peor enemigo hoy mismo? Te leo.